Bueno, empiezo por presentar disculpas por el retraso, pero ha sido por motivos técnicos. Vamos a presentar una primera fase de resultados de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en materia de compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias. A lo largo del país encontramos distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a electores reclutados indignos. Más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso. En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático. Vamos a presentar las primeras indagaciones. La primera tiene que ver con la operación Casablanca, que se trata de una verdadera empresa criminal. En esta segunda fase hemos descubierto una red de compra de votos. Inicialmente establecimos para favorecer a la candidata Aída Merlano en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Recordarán ustedes en esa primera fase que se capturaron 6 personas, se encontró 261 millones en efectivo y recaudamos una cantidad de elementos probatorios. Pues bien, hemos dispuesto más de 50 investigadores y hemos obtenido 2.112 horas de video y de audios en esta investigación. 2.112 horas que nos han permitido establecer que se trataba en realidad de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de distintas campañas políticas. Las evidencias muestran que esa organización operó cuando menos desde el año 2015 para las elecciones regionales de aquella época. Fue a fondo en el año 2018 para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso y videos dan cuenta que sus gestores manifestaban, increíble, que para la próxima campaña todo iría a estar mejor porque iban a trabajar con nuevos sistemas, es decir, se estaba proyectando en el tiempo esta empresa criminal. Veamos lo que encontramos. Vamos a estar bien con el sistema. Mira cómo trabajamos ahora sin sistema. Y yo que no, que yo sin sistema me muero. Así trabajamos a Franca Lima. La verdad que el sistema no nos principio el sistema, y lo que hay es una trabajadora. Para las próximas campañas vamos a trabajar con sistemas, no simplemente con las manos. La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos, en las barriadas, en las comunas. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas que hemos descubierto. Esta es la primera investigación en materia de corrupción electoral donde toda la cadena criminal, todo el iter criminis queda completamente establecido, desde el origen de los recursos que se emplean para comprar electores. Para las elecciones al Congreso del 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente de la senadora Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casablanca
patrocinó la candidatura de la señora Lilibet Ginás, número 107 en el tarjetón de su propio partido para la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. La organización delictiva organizaba toda su actividad, su quehacer, a través de un personal de trabajo para el debate, con roles diferenciados, con unos manuales de funciones y unas estructuras administrativas. En primer lugar, los administradores eran los encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros, el dinero corrupto. Había una categoría que se llamaban los punteadores, encargados de revisar las listas de líderes y votantes reclutados y los certificados electorales y las contraseñas con códigos de barras. Los pagadores, que eran los encargados de entregar las contraseñas en las casas de los líderes, y los coordinadores, que entregaban contraseñas en las casas de apoyo. Y al final una figura muy particular, por el nivel de los electores, se configuró una categoría que se llaman los didactas, como los profesores, que eran los encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales. Veamos cómo funcionaba esto. Esta es una didáctica. Si usted le entrega esa contraseña, se le entrega a cada votante de usted. Para la casa de apoyo. Va para la casa de apoyo. Cuando la persona está en la casa de apoyo, le hacen el examen si sabe votar a la Cámara y al Senado. Si pasa el examen, enseguida le quitan esto y le entregan la de seguridad. Que es para que te van a entregar a ti. Tienes nuevo, Adalberto. Nosotros ya tenemos 15, 20 años, en la vuelta. Nosotros ya tenemos entre 15 y 20 años en esta vuelta. Entonces, esto se entrega a la de seguridad y la de seguridad que es diferente cuando le cambio el certificado. Aconsejar cuando la persona pasa por la casa de apoyo por experiencia, pídanle la contraseña que le van a dar el sábado. Muy bien. Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones que llamaban la Casa de Apoyo un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes con fotocopia de la cédula y la huella, que también se identificaba, y lo estamos cotejando en este momento, directamente con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí los punteros verificaban las huellas y las cédulas y hacían un proceso de capacitación para que el voto se marcara de forma correcta. Aquí vemos a uno de los protagonistas contando y entregando el dinero sucio. Esta es la senadora Aida Merlanos, la senadora electa. Y entregándolo a los líderes. Esto ocurre, como ustedes pueden ver, el 11 de marzo, día de las elecciones, a las 8:55 de la mañana. Para el día de las elecciones arrendaron 187 terrazas antes de ir a las urnas. 187 en el departamento del Atlántico, no solo en Barranquilla, y en otros departamentos. A esos sitios tenían que volver los electores con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente al pago de cada voto para inmediatamente proceder al pago de los electores. El voto como una mercancía. Así llegaban los electores a hacer fila a Casablanca.
increíble esta fotografía que hemos logrado en medio de las investigaciones. Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, esto es el trámite de la necesidad social por votos. Los electores correspondían por lo general a personas de bajos recursos y poca escolaridad. Lo hemos hecho en las entrevistas porque hemos llegado con los listados que hemos obtenido a entrevistarlos. Pero oigan esto que es inconcebible en una democracia y en una sociedad moderna. Se reclutaba también a adultos mayores, quienes tenían que entrar a los puestos de votación acompañados de niños para que los niños garantizaran que los adultos mayores habían marcado el voto como lo habían comprado en las casas de apoyo. Y así lo tenemos registrado en videos y audios que vamos a poner en conocimiento de los jueces de la República. La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular. Candidatos al Congreso en el 2018, Aida Merlano y Lilibet Ginás. Dirigentes políticos regionales, Jorge Rangel, diputado del Departamento del Atlántico. Margarita Balén, diputada del Departamento del Atlántico. Juan Carlos Zamora, concejal del Distrito de Barranquilla. Aízar Castro Bravo, concejal del Distrito de Barranquilla. Aízar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo. Líderes, según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales a su servicio, que actuaron como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se encargaron de la venta de paquetes de votantes para los candidatos, lo que, como ustedes saben, constituye a partir del año pasado un delito nuevo. Esta es una práctica muy común en la democracia nuestra. Los líderes zonales, locales, barriales de las comunas tienen unos mercados de votos cautivos que los ofrecen al mejor postor en medio de la contienda electoral. Eso se convirtió en delito en Colombia y hemos podido evidenciarlo en esta oportunidad. Más de 2.300 líderes que vendieron votos como mercados naturales. Lo más interesante en esta investigación viene a ser la forma como se financiaba esta empresa criminal, porque estas estructuras de apoyo espurio en las elecciones requieren de financiamiento. La red contaba al menos con dos fuentes de financiación, una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico. En la pública habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región y, para decirlo sin eufemismos, con el Consejo de Barranquilla, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la Casa Blanca. Aquí están los contratos. Las personas que operaban la empresa criminal en la Casa Blanca, al propio tiempo tenían contratos con el Consejo de la ciudad, manicuristas y funcionarios de otros oficios, que han dado lugar a una compulsa de copias para que se investigue delitos contra la administración pública también por este concepto. En la fuente privada se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, gracias al apoyo de todo el sector financiero que a lo largo de estas semanas nos ha provisto de las pruebas correspondientes.
Estos cheques fueron cobrados por personas pertenecientes a la organización criminal. Uno de ellos, el señor Edwin Rafael Martínez Salas, quien ya está capturado, quien solo durante el mes de febrero cobró, mes de febrero de este año, antes de las elecciones de marzo, cobró 21 cheques que superaron los 1.000 millones de pesos. Él solo. Otro de los colaboradores de Casablanca, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los 500 millones de pesos. Esto era la danza de los millones. Dado el volumen de las sumas recaudadas, estas eran depositadas, esto requería mucha liquidez, ustedes han visto cómo entregaban los dineros. Estas eran depositadas en lugares estratégicos de Casablanca y hasta en la propia bañera de la edificación. La bañera del piso superior de Casablanca era el lugar donde depositaban parte del dinero que estaban utilizando. Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de 900 millones de pesos para la contienda del 2018. Y las platas que hemos identificado pasaron de lejos por los 900 millones que eran el límite establecido por el Consejo Nacional Electoral. Estas situaciones fácticas nos permiten decirle al país que por primera vez la Fiscalía va a poder imputar 2 nuevos delitos que quedaron tipificados en la nueva Ley de Delitos Electorales, la Ley 1864 del 2017. A juicio del fiscal de conocimiento, en este caso se ha violado los topes o límites de gastos de las campañas electorales y además se incurriría en tráfico de votos, que es un tipo penal que quedó incorporado al artículo 390 del Código Penal. Ese tráfico de votos es el tipo penal que se construye sobre la base de los líderes que venden a los candidatos sumas de votos como si fueran verdaderos mercados naturales de ellos. Ustedes ya saben que en la fase 1 hemos imputado a varias personas en la operación Casablanca. De hecho, a 5 de ellos fueron capturados en flagrancia el mismo domingo de marzo y a ellos se les imputó el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de 3 de ellos. Adicionalmente, en el curso de las últimas semanas hemos hecho 2 nuevas imputaciones a personas que resultaron vinculadas con estos hechos. Se trata de los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado a Sara Luz Jiménez. Adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante. En esta nueva fase, que es la segunda, pero no la última, porque hay más dirigentes políticos comprometidos en cuya indagación continuamos y más intermediarios, se ha decidido, con base en el recaudo probatorio, llevar a cabo las siguientes actuaciones procesales. En primer lugar, el próximo 30 de julio, que es la fecha que fue asignada por el Centro de Servicios de Barranquilla, lamentablemente por la congestión que tienen en esa ciudad, que es enorme, se va a imputar a la candidata a la Cámara de Representantes, Lilibet Ginás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. A los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante también en concierto homogéneo y sucesivo. A los concejales de Barranquilla
Aízar Castro y Juan Carlos Zamora los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso, y a los exconcejales Aízar Castro y Vicente Támara los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. Adicionalmente, el fiscal de conocimiento ha decidido imputar en fecha que será determinada por el Centro de Servicios de Barranquilla por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos a los primeros 20 líderes que vendieron esos mercados de votos, los más caracterizados e importantes, que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender esos paquetes de votos. En fecha que también debe ser señalada por el Centro de Servicios de Barranquilla, serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante 6 personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la Casa Blanca, adicionales a las 5 personas que fueron capturadas en flagrancia en la fase 1. El fiscal de conocimiento también radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado y solicitará en audiencia especial ante juez de garantías que se disponga el cambio de la medida de aseguramiento domiciliaria que ya se le otorgó por una medida de aseguramiento intramural. Por otro lado, el fiscal de conocimiento ha dispuesto compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la representante Aida Merlano, senadora electa, por el delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales. Sería esta la primera vez que en Colombia la violación a los límites de gastos podría tipificarse en una causa concreta como un delito. En esta misma fecha se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aida Merlano y Lilibet Ginás, que siendo de distintos partidos actuaron de manera conjunta en este entramado que se ha conocido hoy. Y se ha dispuesto llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlain Echeverría y Mauricio Gerlain Echeverría por su presunta participación en esta organización criminal y en el financiamiento espurio electoral de que se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Nauseabundo. Compra de votos al Senado en Ciénaga Magdalena. Durante las pasadas elecciones al Congreso fue capturado, ustedes recordarán, porque dimos cuenta de ello el día de las elecciones aquí en el búnker, el ciudadano Sergio Andrés Lora. Él portaba 7 millones de pesos en efectivo y un aparente listado de votantes con propaganda política alusiva al candidato al Senado Fabián Castillo, actual representante a la Cámara. El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes como resultado del análisis del celular que le fue incautado a este ciudadano. En el celular se recuperaron conversaciones vía chat en las que se mencionaba el nombre de varias personas, en las que figuran dirigentes políticos y terceros, que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos. O sea, la tenencia de los 7 millones que les fueron incautados en ese momento correspondería, como se ha logrado evidenciar, con la posible comisión de un delito electoral. El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, conocido como el Nene Pérez, una vez supo la captura de este ciudadano, se dirigió inmediatamente al puesto de mando unificado del día de las elecciones en Santa Marta, en la dirección de la Policía del Magdalena. De ello tenemos todas las evidencias. Allí solicitó tomar contacto con nuestro director seccional de la Fiscalía en Santa Marta
y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado. Dijo, según las evidencias que posee el fiscal, Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente, y hacía una simple actividad política. Ahí no hay una situación irregular, hay posibilidad de no judicializarlo. También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo visitó al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización. Esta foto es tomada justamente en la estación de policía del día de las elecciones. En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte para electores, que fue suscrito con el entonces candidato al Senado, Fabián Castillo, en el que se comprometería a prestar los servicios de transporte para un grupo de electores. El fiscal de conocimiento concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos en ese contrato que no existen jurídicamente. La información permitiría indicar la existencia de una organización dedicada también a la compra de votos que comprometería a un mayor número de líderes y dirigentes locales. La investigación sigue avanzando y, entre tanto, el fiscal de conocimiento dispuso la imputación que está cursando en el Centro de Servicios de Santa Marta en contra de Sergio Andrés Lora por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal por su intento en desviar las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y también se ha solicitado audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público. Por otro lado, se ha dispuesto en la fecha por parte del fiscal de conocimiento compulsar copias por lo ocurrido ante la Corte Suprema de Justicia contra el actual representante a la Cámara, Fabián Castillo, recientemente elegido senador de la República. Tercero, compra de votos en Medellín. Un fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes y reelegida al Congreso de la República, ofreció a sus votantes de manera subsidiada viajes a San Andrés Islas por un valor de 120.000 pesos, tablets a 30.000 pesos y televisores para el Mundial de Fútbol, debemos suponer de 49 pulgadas, por módicos 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar en el tarjetón el número 102 de su partido a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. Es decir, se ofrecían viajes subsidiados, 100.000 pesos a San Andrés, tablets por 30.000 pesos, televisores por 350.000, que tenían un valor comercial muy superior. Las evidencias materiales recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes una suma importante en una cuenta particular y les condicionó la entrega de los productos, viajes, tablets y televisores a la comprobación de que hubiesen votado por la parlamentaria. Las personas comprometidas en la investigación fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña, y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer serían los responsables de hacer estas ofertas, que habrían sido hechas a más de 400 personas que asistían a reuniones de la entonces candidata. El fiscal de conocimiento acopió elementos probatorios que indicarían que Alejandro Cuartas Rodas además habría comprado votos a 80.000 pesos el día de las elecciones. A la fecha,
El fiscal de caso ha podido establecer que 55 sufragantes viajaron a San Andrés, al menos 3 recibieron televisores y algo que es insólito, varias de las personas no recibieron lo prometido y por ello se acercaron a la Fiscalía a denunciar estos hechos como víctimas de una estafa y no de un delito electoral. Oigamos algunos de los audios. Yo no sé en qué idioma estamos hablando, muchachos. Me preguntan por el interno que cómo es el pago de los testigos. Ayer quedamos en algo. Cada testigo debe poner 5 votos. Nos debe pasar hoy el listado de esos 5 votos con nombre y cédula. Y creo que todavía los testigos no lo han pasado. Es que no vamos a pagar 120.000 pesos porque un testigo de que haya 6 horas nomás. Nosotros tenemos que pagar. Ellos están pensando en la plata y nosotros debemos estar pensando en los votos. Unas personas piensan en la plata y otras piensan en los votos. Esa es la cruel realidad que nos están mostrando estas investigaciones sobre nuestra democracia. El otro audio. Este es el gerente de la campaña. Dímelo ya, que ellos tienen 6 personas para organizar eso. Eso se lo organizan en 4 horas. Mándeme los certificados de la gente de los paseos, de la gente de las tablets y de la gente de los carros que trabajó. El fiscal hará de conocimiento del juez de garantías toda la copiosa actividad probatoria que le permite a él formular las siguientes imputaciones a los señores Alejandro Cuartas y Elizabeth Jaramillo por el delito de corrupción al sufragante, audiencia pública que se surtirá el día de hoy en la ciudad de Medellín. Con base en los elementos materiales probatorios, en la fecha el fiscal ha dispuesto compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra la actual representante a la Cámara, Margarita Restrepo. Corrupción en el SENA de Caucasia, Antioquia. El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara, electo senador Julián Bedoya. Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantuvieran y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas. El fiscal de conocimiento estableció que efectivamente varias de las personas que asistieron a las reuniones eran contratistas de la entidad e inclusive se denunciaron amenazas contra algunos de las que rindieron declaraciones en contra del funcionario. Por todo ello, el señor Braulio Suárez fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Caucasia, Antioquia, y será llevado ante el juez de control de garantías en la ciudad de Medellín para realizar la audiencia de legalización de captura, la imputación correspondiente y la solicitud de medida de aseguramiento. Por el delito, claro está, de corrupción al sufragante. Constreñimiento y corrupción en Bogotá. Desde noviembre del 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos. De hecho, para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron cuando menos 20 personas. Algunas de ellas habría asistido como veedor el señor John Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy, de
del Distrito Capital de Bogotá. Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los requisitos y se les habría entregado un sobre con 200.000 pesos por reconocimiento a su colaboración. Por estos hechos, el próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez, contratista, y John Francisco Rodríguez, subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. Sexto, tarjetones marcados en Cauca. Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembro de la comunidad de López de Micay, en el Cauca, denunciaron que en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habrían beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca. Según la denuncia, el fraude se habría presentado en 7 mesas de 6 corregimientos de López de Micay, donde aparentemente los resultados del preconteo no habrían reportado oportunamente a la registraduría departamental. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que significa es que en esos corregimientos se dijo que no se había podido hacer el preconteo y comunicárselo a la registraduría porque no había canal de comunicación disponible. Las pruebas han determinado que otros municipios por ese canal de comunicación sí lograron en su momento mostrar los resultados del preconteo. Y habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato. La Fiscalía recuperó el material electoral y el perito documentólogo que lo analizó determinó que al comparar la forma como fueron marcados los tarjetones, la X tiene el mismo patrón grafológico, es decir, habrían sido marcados por la misma persona. Aquí están algunas de las evidencias. A pesar de que las mesas no estaban cercas entre sí. Por el momento, el fiscal de caso recuperó el resto del material electoral para determinar el autor de las marcas similares. El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a 6 jurados de votación de estas mesas, diligencia que se realizará el próximo 22 de junio. Y esta investigación penal habrá de contribuir a determinar una disputa que existe entre 2 candidatos del mismo partido por el departamento del Cauca a la Cámara de Representantes. Séptimo, homogeneidad de jurados en Soledad Atlántico. En las pasadas elecciones al Congreso se denunció una presunta alteración del procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad, lo cual comuniqué en su debido momento al señor Registrador Nacional del Estado Civil. Esta irregularidad habría consistido en el registro de candidatos a jurados de manera ilícita en el sistema de la registraduría. Según se estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría Especial de Soledad le envió a una señora llamada Sheila Ali Barrios, quien para entonces habría de figurar en el directorio de un partido político para anteriores comicios, le envió el código de acceso para que cargara el sistema con nombres de candidatos a jurados de votación en ese municipio. Se los mandó a la señora. La señora Barrios inscribió autónomamente 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos, y esto es bastante irregular, no es común, 1.107. De los 1.300 resultaron elegidos 1.107. Y en el desarrollo de la investigación se confirmó que la señora Barrios no representaba a ningún partido político. O sea, la propia registraduría le mandó
la contraseña a un ciudadano que no representaba ningún partido o movimiento político, y eso le permitió incorporar un listado para jurados de 1.300 personas, donde prácticamente el 90% de ese listado terminó siendo jurado para las elecciones en el municipio de Soledad. No era pues la autorizada para hacer esas postulaciones. Por esa razón, la Fiscalía, por conducto del fiscal de conocimiento, solicitó imputación contra Marve Luz Pizarro, coordinadora de Asuntos Electorales de Soledad, y Edgar Lubo Pinedo, registrador especial de Soledad, por el delito de prevaricato por omisión, e igualmente será imputada por el delito de falsedad en documento privado la señora Sheila Ali Barrios. Hay más investigaciones en este momento en curso en otras ciudades capitales y municipios del país, cuyos resultados la Fiscalía dará a conocer, como nos comprometimos frente a la nueva ley de delitos electorales, en tiempo real. Porque actuaciones del Poder Acusatorio del Estado, años, lustros o décadas después, no cumplen un poder disuasivo para impedir que este tipo de conductas se sigan presentando y sigan lesionando la estructura de la democracia colombiana. Muchas gracias.